Gracias a todas las personas que se unieron. La actividad que vamos a hacer el día de hoy es una actividad que creo que es muy necesaria por la situación que estamos viviendo en nuestro país. Desde Seguridad Selecta estamos comprometidos totalmente con la prevención y con la comunidad para hacer análisis oportunos sobre los riesgos que estamos enfrentando. La situación que enfrentamos pues trae inmersa muchos riesgos y por eso estamos haciendo esta actividad. Para las personas pues que no pudieron entrar, vamos a dejar grabada la charla, este conversatorio, y posteriormente lo subiremos por YouTube a las diferentes redes sociales. ¿Quiénes están y qué vamos a hacer? Nos lo va a contar María Camila González, que es nuestra gerente general de Seguridad Selecta, y a quien le doy la voz y al agradecimiento por abrirnos este espacio para que toda la comunidad pueda conocer un poco de lo que nos está pasando, no solo de lo que nos está pasando, sino de la visión que tenemos desde afuera, aparte de hacia dónde vamos. Le voy a dar el paso a María Camila González para que ella se presente y nos cuente quién va a estar con nosotros. Hola, buenos días, bienvenidos todos a este conversatorio. Qué pena por los problemas técnicos y la demora que tuvimos al principio. Yo creo que primero iniciamos con una breve presentación de quiénes van a ser nuestros panelistas invitados el día de hoy. Les pido a todos que si tenemos alguna pregunta o alguna observación que hacer, sean preguntas lo que hagamos y no perdamos el objetivo de la reunión. Nuestro primer panelista, Rafael Nieto, lo tenemos aquí conectado, abogado, analista político y empresario colombiano. Teníamos también al general Juan Carlos Buitrago, retirado, pero se excusa de atender la reunión, tuvo un compromiso personal que no pudo evadir. Pedro Valdivia lo tenemos aquí también conectado, coronel Carabineros de Chile, experto en seguridad ciudadana y en el fenómeno protesta social que tanto nos impacta ahorita. Y Luis Guillermo, quien es nuestro administrador de la reunión, quien es el CEO de Huella Logística. Les damos a todos las gracias por participar de este conversatorio y yo creo que iniciamos con la pregunta que abre y que nos tiene aquí, que nos invita, que es cómo ven Colombia, qué está pasando y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la expectativa de esta situación que está viviendo nuestro país ahorita? Cada panelista le pido por favor un máximo de 10 minutos para responder la pregunta, de 5 minutos para responder la pregunta. Y explicarnos, darnos su perspectiva sobre esta situación en Colombia. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a las respuestas. Yo creo que arranquemos con el doctor Rafael Nieto. Luego del doctor Rafael Nieto, vamos con Luis Guillermo. Y terminaríamos con el coronel Pedro Valdivia, con esa mirada que él tiene, su análisis y todo su conocimiento desde el exterior. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo creen que estamos y hacia dónde vamos? Doctor Rafael Nieto, para nosotros es un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por haber organizado esta conversación y a todos los participantes por la disposición para compartir su tiempo con nosotros. Voy, porque tenemos poco tiempo, derecho a la respuesta. Yo creo que hay que distinguir dos momentos. Uno fue el 28 de abril, donde muchos colombianos espontáneamente salieron a protestar porque estaban molestos con la propuesta de reforma tributaria del gobierno. Yo los entiendo perfectamente. Yo mismo había dicho en distintas ocasiones que esa reforma me parecía imprudente e inconveniente, de manera que evidentemente en la propuesta del gobierno se nota una ausencia de tacto y olfato político, de no estar sintonizados con lo que estaba sucediendo en la sociedad colombiana. Y repito, creo que uno tiene que empezar por reconocer que había muchos colombianos inconformes con esa propuesta y que salieron a protestar, entre otras razones porque es evidente que la crisis económica ha dejado
un aumento sustantivo del desempleo que pasó del 10.5 al 15.9 a 1 de enero, a 30 de marzo estaba en 15.8, sigue siendo básicamente lo mismo. Para que ustedes tengan una idea, un punto de desempleo en Colombia son 240.000 personas, eso significa 1.300.000 desempleados adicionales, y eso se ha traducido en que la pobreza saltó a un 42%. 4 de cada 10 colombianos vive hoy en pobreza. Dicho esto, hay que insistir, y me parece que eso es fundamental, en que el aumento del desempleo y la pobreza está directamente relacionado con la pandemia, porque el sistema venía funcionando bastante bien, mucho mejor en términos comparativos que el grueso del continente, y en todo caso habíamos logrado que en las 2 últimas décadas, entre 1999 y el año 2018, que es el último año comparable, la pobreza bajara del 50 al 27%, la pobreza extrema del 22 al 7%, e incluso que fuésemos menos desiguales y tuviésemos un coeficiente de Gini del 0.50 en el año 2019, cuando en el año 1999, 20 años antes, el coeficiente era de 0.60. Ustedes saben que el coeficiente de Gini muestra que el 1 es la desigualdad absoluta y el 0 la igualdad perfecta. O sea, veníamos haciéndolo bastante bien, éramos un país menos desigual, con muchísimo menos miseria y con muchos menos pobres. Pero al menos 12 años de ese esfuerzo de 2 décadas se perdieron en los 9 meses de la pandemia del año pasado. Yo por eso fui tan crítico en relación con las medidas de confinamiento y con las otras medidas restrictivas de la libertad y la actividad económica, como los toques de queda o los picos y cédula, figuras similares que efectivamente lo que hacían era dañar más una economía que quedó seriamente golpeada. Pero digo, ese era un momento. Y el otro es el que viene después del 28, al final del día y a partir de entonces, donde se producen actos de delincuencia, actos de vandalismo, bloqueos, asesinatos, ataques a CAIs, a policías, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que ha venido ocurriendo después ya no es espontáneo, ya no es una manifestación de inconformidad social, ya no es simplemente una ciudadanía molesta con una situación que, como repito, viene siendo muy mala, muy gravosa para todos los ciudadanos, sino que es una acción planificada, sistemática y de carácter político. Caracterizo rápidamente. Esto que venimos viviendo a partir de la tarde-noche del 28 y hasta hoy es político, no socioeconómico. Tiene las mismas características del paro de noviembre del 2019, 5 meses y medio antes de la pandemia. Lo que ocurrió fue que la pandemia puso en el congelador estas acciones políticas y que encontraron una excusa perfecta con la propuesta de reforma tributaria. ¿Cuál es el propósito político? Segundo punto. Ese propósito tiene 3 aristas distintas. El primero, generar ingobernabilidad en la calle. Ustedes saben que la gobernabilidad tiene básicamente 2 grandes facetas, 2 caras. La gobernabilidad que le permite al Ejecutivo, al presidente de la República, adelantar su agenda constitucional y legal en el Congreso, y la gobernabilidad en la calle. Esto lo que pretende es erosionar la gobernabilidad en la calle, dañarla y afectar de esa manera la estabilidad del gobierno del presidente Duque. Ese es el primero de los propósitos políticos. El segundo, y hay que decirlo con todas las letras, es que el paro busca el empobrecimiento de la sociedad. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo se va a firmar tal cosa si lo que dicen es que están marchando por los niveles de desempleo y pobreza que tenemos? Sí, eso es lo que dicen en el discurso, pero su finalidad real es exactamente la contraria. Buscan, repito, la pauperización, el empobrecimiento, que haya más desempleo. ¿Por qué? Porque creen que eso les sirve en al menos 2 sentidos. Por un lado, entre más desempleados y pobres hay, más terreno fértil hay para sembrar y cosechar el discurso de resentimiento, de odio, de lucha de clases,
de ataque al establecimiento, de culpar a los ricos, de culpar al gobierno por la situación que está ocurriendo. Eso, en mi opinión, es bastante claro. Lo segundo, porque ese aumento del desempleo y ese empobrecimiento es perfectamente coincidente con la filosofía marxista-leninista, que sostiene que la agudización de la confrontación de clases, que la polarización llevada a su extremo es el detonante que permite el avance revolucionario. Y para que tal cosa ocurra, la pauperización, el empobrecimiento es útil, es práctico, es instrumental a esa manera de entender la política y de creer que se adelanta un proceso de carácter revolucionario. De manera que, repito, más allá del relato y del discurso de quienes promueven el paro, las protestas y los bloqueos, en el sentido de que ellos se están quejando por la situación de pobreza y desempleo, en realidad lo que buscan es que haya más desempleo y más pobreza, porque, insisto, les sirve, les es útil, tanto desde su perspectiva de filosofía política como en la creencia de que su discurso cala mejor, tiene mejores posibilidades de éxito entre más pobres y más desempleados haya. Y el tercer propósito de carácter político es, creen ellos, tener más posibilidades de éxito para el surgimiento y el afianzamiento de una candidatura de corte populista, de izquierda populista, que creen va a tener mejor recepción entre más desempleados y más pobres hay. Y esa es la segunda característica. La tercera es también muy importante. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de ello. Si se cree que la solución del problema está en entregar paquetes económicos, subsidios, ayudas o hacer propuestas en este camino y que con ello se va a levantar el paro, la protesta y los bloqueos, no va a funcionar, porque, repito, el problema no está ahí. Y la prueba de que ello efectivamente es cierto, es decir, que no es cediendo en términos económicos que se va a conseguir levantar el problema, resolverlo, está en que el gobierno retiró la reforma tributaria y el paro siguió, se cayó el ministro de Hacienda y el paro siguió, se dejó hundir la propuesta de reforma a salud y el paro siguió, se propuso educación gratuita universitaria para estratos 1, 2 y 3 y el paro siguió, se propuso un subsidio a la nómina para los empleos para jóvenes del 25% y el paro siguió. Y el gobierno puede seguir entregando en lo socioeconómico y el paro seguirá porque, repito, el problema no es socioeconómico, el problema es político. Dejo ese tercer punto ahí, paso al cuarto. Hay claramente unos errores de parte del gobierno. ¿Cuáles son? El primero, no funcionó la inteligencia, no fueron capaces de prever lo que se venía. Resulta increíble, pero es cierto. Y en todo caso, pues hay que darle un beneficio de alguna manera a la fuerza pública, y es que si algún área viene siendo golpeada desde la negociación con las FARC, fines del 2013 y el 2014, es precisamente el área de inteligencia. En todo caso, lo cierto es que falló. No lograron prever lo que venía de la mano del paro del 28. Segundo, tampoco aprendieron la lección de noviembre del 2019 y por tanto no estaban preparados. Y eso no deja de ser sorprendente, y ahí ya no hay responsabilidad en gobiernos anteriores y no solamente en este. Tercero, hay una inadecuada comprensión de la naturaleza de la amenaza que estamos enfrentando. De la amenaza y de la agresión, en estricto sentido. ¿Por qué? Porque esta amenaza, esta agresión tiene unas señas propias, distintas a lo que hemos vivido. Aquí ya no se trata de enfrentar una amenaza insurgente con unas estrategias y tácticas y operaciones contra insurgentes. No estamos enfrentando a una guerrilla que sale encuadrillada con fusil y uniforme y que opera contra la fuerza pública. Aquí lo que tenemos es unas milicias que se esconden dentro de la población civil, se mimetizan en ella y no van ni encuadrilladas, ni enfusiladas, ni uniformadas. Usan armas cortas y se mueven para poner enfrente a la población civil. Y esa es la tercera característica que vale la pena resaltar. Hay un uso intensivo de la población civil, lo que hace mucho más difícil la respuesta por parte de la fuerza pública.
de distintas maneras, muchachadas, combos de jóvenes, incluso de delincuencia organizada, pero ciertamente no insurgente, más agreguen ustedes, en algunos casos en el suroccidente del país, presencia de poblaciones indígenas. Eso me lleva a un quinto punto, y es que es evidente y claro que la fuerza pública no estaba preparada para enfrentar esta naturaleza de amenaza, donde las milicias se esconden detrás de los jóvenes, de los indígenas, de quienes salen a protestar. Una sexta característica es que los ataques se hacen todos al mismo tiempo, normalmente, lo que genera que la respuesta de la fuerza policial sea dispersa y normalmente confusa, y van cambiando los objetivos diariamente. Si ustedes revisan lo que pasó en Cali, primero se atacaron en el primer día las instituciones gubernamentales, después se atacaron establecimientos bancarios, después se ataca la infraestructura de transporte, y vamos así. Sexto, los bloqueos tienen una finalidad muy clara, que es doble: dañar aún más la actividad económica, por un lado, y por el otro, exasperar a la ciudadanía. Lo que pretenden quienes están detrás de todo este esfuerzo es que la ciudadanía se desespere, se impaciente, se sienta impotente, se desmoralice y se voltee, por tanto, a pedirle al gobierno que ceda frente a las pretensiones de aquellos que están detrás de estos paros, estas protestas y esas movilizaciones. Séptimo, habría que decir además que si bien yo veo claramente no preparada la fuerza pública para responder, también es cierto que noto una sensación de inseguridad jurídica creciente, sobre todo entre las fuerzas policiales. No ven cuáles son las reglas de juego claras para el uso de la fuerza, en qué circunstancias se puede o no usar la fuerza contra esa amenaza y esta agresión distinta, híbrida, completamente diferente a lo que habían vivido y lo que habíamos aprendido antes. Y tampoco tienen claro sobre en qué circunstancias y condiciones pueden usar las reglas de juego. Y por eso uno lo que ve es que hay muchos policías que temen poner en riesgo su carrera o su libertad, y por tanto se tienen de actuar. Octavo, es indispensable que se desmaniate a una policía que está claramente maniatada, es decir, que tiene un conjunto de frenos que le impide cumplir su función constitucional y legal, y el gobierno no está haciendo la tarea adecuadamente de liberar para el cumplimiento de sus tareas constitucionales y legales a la policía, siempre en el marco del respeto de los derechos humanos. Eso hay que repetirlo, pero está bastante claro que eso ocurre. Y décimo, lo que uno ve desde la perspectiva del gobierno es temor, es confusión, es un liderazgo tibio, gris, en general, probablemente porque no tenían la información, probablemente porque no estaban preparados, probablemente porque el enemigo es confuso, pero también porque veo que están enormemente prevenidos por lo que pueda ocurrir en relación con las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales de derechos humanos. Y eso me lleva a unas conclusiones finales. Rápidamente, la primera es que si bien hay quienes creen que pueden aprovechar políticamente lo que está ocurriendo, han medido inadecuadamente la respuesta ciudadana. Hay muchos ciudadanos que en el medio del desespero, del sitio, del secuestro, de la imposibilidad de realizar las actividades cotidianas sin interferencias, frente a la enorme dificultad de poder trabajar y realizar sus actividades, viendo cómo las empresas están quebrando y que ellos pueden además perder el empleo, empiezan a señalar con dedo acusador a estos dirigentes de izquierda radical que son responsables de lo que está ocurriendo. Y eso me parece, por tanto, que se les está devolviendo como un boomerang. Primera consideración. La segunda, si antes creía que los temas de la campaña electoral del 2022 iban a ser fundamentalmente la vacunación y la recuperación económica, hoy creo que a esos dos grandes temas hay que agregar uno tercero. La gente vuelve a demandar autoridad, orden y seguridad.
Y eso está bastante claro, porque además todos los ciudadanos están entendiendo que si no hay orden, no hay seguridad, no hay manera de desarrollar las actividades económicas que permitan confianza, inversión, generación de empleo y por tanto disminución de la pobreza. Lo que quiero poner sobre la mesa en todo caso, resalto, es que los temas de autoridad, orden y seguridad volvieron a estar y van a estar en la agenda del 22. Tercero, y termino con esto, aquí hay un riesgo sumamente peligroso. Es, en mi opinión, el gran peligro de todo esto. Es que la policía termine llegando a la conclusión de que no tiene sentido arriesgarse para enfrentar esta amenaza híbrida y dé un paso no abierto, pero en todo caso real al costado y no opere. Si eso ocurre, finalmente la izquierda habrá logrado su objetivo. Ustedes saben que en las guerras insurgentes el triunfo se obtiene cuando uno le quiebra la voluntad de lucha al enemigo. No es la mejor capacidad militar o el mayor tamaño del pie de fuerza o el equipamiento o la sofisticación de las operaciones lo que termina generando la diferencia de fondo. Se puede ser una fuerza militar sustantivamente menor, pero que si consigue que su enemigo deje de tener voluntad de combatir, de luchar y de vencer, finalmente ese, que en teoría es militarmente más débil, obtiene la victoria. Por tanto, y quiero insistir en eso, vamos a ver si el coronel Valdivia coincide con mi análisis. Yo creo que eso es exactamente lo que terminó pasando en Chile. En Chile hay dos grandes policías, una policía de investigaciones y una policía de seguridad ciudadana, que son los carabineros. Esa fuerza de carabineros llegó a la conclusión de que no tenía mucho sentido ni mucha lógica operar de manera efectiva con pleno uso de la fuerza legítima del Estado, y se hizo al margen. El ejército también, por distintas razones. Al final de 120 días el gobierno terminó entregándose del todo arrodillado, y ustedes han visto las consecuencias, que es una asamblea constituyente con control de la izquierda, como nos lo mostraron el fin de semana pasado. Repito, ese peligro es el que hay que evitar, y para eso es indispensable, fundamentalmente, contar con dos cosas: liderazgo firme, decidido, dispuesto a asumir riesgos, a que las ONGs lo señalen, a que la comunidad internacional hay quien se queje, etcétera, pero que finalmente tome una decisión inequívoca de respaldar a la fuerza pública para recuperar el orden y la seguridad, por un lado, y por el otro, el generarle la seguridad jurídica que requiere la policía para poder operar de manera efectiva y no de la forma restringida en que lo esté haciendo. Creo que me extendí un poco, les ruego que me disculpen, espero haber sido lo suficientemente picante como para generar una discusión interesante hacia adelante. Muchas gracias. Creo que sí, doctor Rafael, bastante. Yo estuve tomando algunas noticas que enseguida yo creo que después de las conclusiones de los tres panelistas, vamos a hacer algunas preguntas sobre lo que cada uno de ustedes expresó, a ver qué debate formamos constructivo. Vamos a ver la posición desde el punto de vista de los empresarios colombianos. Para eso hicimos la invitación al doctor Luis Guillermo Barreto, un empresario colombiano que adicional hace parte de la junta directiva de una agremiación que incluye varios empresarios colombianos, y queremos saber su punto de vista, qué nos está pasando, qué cree que nos puede pasar y hacia dónde vamos, doctor Luis Guillermo. Muchísimas gracias, Carlos, todo el auditorio. Gracias y paz. Un día para cada uno de ustedes. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que hay un aprovechamiento de una franja de la población, de un 45% de la población, de esa insatisfacción que se tiene, y esa insatisfacción ha sido aprovechada por grupos políticos, como bien lo mencionó el doctor Nieto, que están desarrollando para nuestro país la posibilidad de que se materialice un riesgo, y en este caso es que llegue al poder la izquierda en la nación como es la República de Colombia. Está pasando que Colombia, por ser una vitrina importante centroamericana y suramericana, bastante atractiva para estos grupos de izquierda,
y ese agitamiento social que ya para hoy estamos en el día 30, no inició el día 28 de abril. Esto viene gestado desde mucho tiempo atrás, desde enero, febrero del año 2020, en donde se empezó a desarrollar la invitación a un paro nacional, donde todas aquellas franjas que estoy mencionando, nuestra nación, de acuerdo a las estadísticas, una franja de pobreza de 21 millones de personas. Estas personas, entonces, son aprovechadas, como lo acabo de decir, por esos grupos como tal. Adicional a eso, la República de Colombia tiene dos situaciones de malestar. Una situación que está marcada por lo que se llama la Comisión Nacional del Paro, en donde en esa Comisión Nacional del Paro, pues estamos viendo las condiciones que ha tenido especialmente la ciudad de Cali y alrededores, con espejo en diferentes ciudades como Barranquilla, Cartago, Bogotá, entre otras. Y adicional a esto está el desacuerdo que traen los camioneros. Nuestro país, a quien no lo sabe, entonces desde el día 2 de mayo, el grupo de camioneros en Colombia se declara en cese de actividades. Como ellos dicen vulgarmente, colgaron las llaves, colgaron las llaves. De tal manera que, pues para el sector empresarial, tenemos una cadena de logística detenida. Nuestras operaciones se han mezclado en las dos condiciones y tenemos un puerto, nuestro puerto principal, Buenaventura, con un 65% de movilización de carga totalmente paralizado. Algunas caravanas con la fuerza pública que ha venido avanzando al respecto de esto para poder mover las caravanas al tipo local. Huella Logística adelanta un seguimiento operativo permanente y vemos cómo fluctúa el movimiento de la carga. En este momento en parqueadero, anoche a las 18 horas, tenemos una situación de un 45% de vehículos en estado de quietud. Por otro lado, con la federación que lidero, FEINS, Federación Internacional de Consultores en Confiabilidad en la Cadena de Suministro, pues el grupo de trabajo ha identificado que esta materialización de esta amenaza que tenemos, pues como ya lo dije, es un calco y que una nación muy cercana a la cual Pedro Valdivia pertenece, Chile, pues ha tenido unas connotaciones muy similares a las nuestras. Y observamos entonces de que estamos en medio de lo que nos está pasando, es una revolución molecular disipada. Detrás de todo esto, pues hay muchos temas filosóficos, de pensamiento revolucionario, y esta revolución molecular disipada, pues tiene unas fases, un escalonamiento. En ese escalonamiento, pues hemos visto, entonces, dentro de todo esto, cómo van habiendo aumentos de presión y de situaciones violentas en diferentes puntos de la geografía colombiana. Ese escalonamiento, entonces, va siendo leve, más grave, hasta que llega a un punto de mayores consideraciones, como lo que pasó en días pasados con la quema del Palacio que se dio en una de las ciudades del Valle. Y cada vez, pues, vamos viendo ese tipo de condiciones. Tenemos un segundo nivel que por experiencia nos ha compartido Alice López Tapias, una persona muy conocedora, creo que infiero que el coronel lo conoce, de la República de Chile, que nos ha estado acompañando en estas fases. Y hay una segunda fase que él la denomina allí como copamiento. Estamos viendo una fuerza pública que lleva 30 días tratando, voy a utilizar un término tal vez no sea el más correcto, de apaciguar, de calmar los ánimos sociales, pero en medio de todo esto, pues la situación se va complicando porque hay agotamiento de la fuerza y detrás de todo esto, en ese copamiento, vemos la mezcla de algunos carteles de la droga que se han ubicado al sur del país, en las costas de Nariño,
que han venido patrocinando todo este tipo de condiciones de copamiento, de escalonamiento más bien, dentro de nuestra nación. De acuerdo a algunas investigaciones de inteligencia, y sí hay documentos de inteligencia que prevían lo que venía, lo que no sabíamos es que pudiera ser de esta magnitud. Se observa cómo esos grupos, y creo que el auditorio estará de acuerdo conmigo, están divididos en tres franjas. Uno, que son los grupos de protesta. Esos grupos de protesta, de acuerdo a la información que se tiene, alrededor de $30 por día están recibiendo por estar ahí en los grupos de protesta. Hay un segundo grupo que está denominado como el grupo relacionado a hacer actos violentos, donde, de acuerdo a las investigaciones, tienen un poco más, $40-45, y hay un grupo en esa parte de escalonamiento que va asociado a lo que es la lucha contra el SMART, en este caso con un valor mucho mayor que se les va generando. Y esos grupos los vemos permanentemente. Dentro de esta revolución molecular se les da a estos jóvenes, una franja de jóvenes que tenemos entre los 19 y los 24 años de edad, donde se han venido mezclando con milicias urbanas. Aquí en este caso, entonces, la nación ha podido detectar estas situaciones. No todos para el común, la óptica de cada uno puede ser diferente. Estamos aún no en la situación de copamiento, pero estamos viendo asociado a esto que nuestra fuerza pública no puede moverse muy bien debido al respeto a la situación de los derechos humanos y a una vitrina política que se ha proyectado al exterior de nuestra nación de que Colombia viene vulnerando los derechos de todas estas personas que están manifestando. Y indicaría yo que estamos muy cercanos a una tercera condición, que es la saturación, donde ya en este caso la sociedad civil unos con otros empiezan a reclamar su espacio de libertad y por consiguiente pues también el gobierno nacional aún no tenemos nada allí que se haya dividido el Congreso o que el Parlamento, aún no, esperemos que eso no llegue, pero esto ya tiene un nombre propio. He hablado de dos condiciones y por otro lado el tema camionero, que lo descuidé un poco en mi intervención, aún no llega a acuerdos. El Ministerio de Transporte hizo un esfuerzo el pasado viernes en cabeza de nuestra ministra Ángela María, de cual la situación pues no tuvo un buen fin debido a que ellos querían que todos los canales televisivos y demás de la República conocieran, o vía Facebook o cualquier mecanismo, conocieran qué se está hablando. El día lunes hubo un acercamiento, hoy se documentó un acuerdo, pero ese acuerdo de los líderes camioneros solamente ha firmado el 5% de ellos el documento. El país continúa en protesta camionera, dificultando la movilización de carga dentro de todos estos espacios. Eso es lo que nos está pasando a juicio de FEINS, la federación que lidero, y con los datos estadísticos de Huella Logística, mi estimado Carlos y María Camila. Muchísimas gracias. También un panorama claro desde los empresarios colombianos. Pero ahora vamos a ver cómo nos ven desde el exterior. Mi coronel Pedro Valdivia es una persona que tiene mucha experiencia sobre el tema. Es una persona que estudia el tema puntualmente y nos puede ampliar mucho el panorama con la experiencia que él tiene, con lo vivido en Chile y con que, creería yo, es una réplica de lo que nos está sucediendo aquí en Colombia. Me corrige mi coronel si estoy errado y bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, a usted por la invitación y también a mis antecesores que graficaron muy bien lo que están viviendo ustedes en Colombia, nosotros a la distancia. Bueno, es bastante largo el tema y voy a tratar de cómo explicarlo en términos simples, la mirada que hay de lo que nosotros hemos vivido en Chile y cómo vemos. ¿Qué es lo que vemos de ustedes hoy día? Yo creo que exactamente lo que ustedes vivieron de nosotros en noviembre. O sea, lo que vemos en Chile, lo que se ve en Chile, son los abusos de la policía, la falta de los respetos humanos, los muertos injustificados, los pobres niños que estaban lanzando piedras, la señora que iba pasando. Eso es lo que se ve. No se ve el fondo que explicó muy bien Rafael, de una manera súper clara. Y eso tiene una explicación, porque hoy día el poder de la fuerza está en las comunicaciones. Ahí donde está el poder el quinto poder. Se decía siempre que el cuarto poder era la prensa, pero el cuarto poder
que sigue siendo cuarto poder, se le sumó un quinto que son las redes sociales. Ahí está el meollo de las comunicaciones. Por lo tanto, lo que se dice ahí, en algún minuto, es lo que el resto de la gente percibe, y cuando lo percibe gente que tiene un nivel... tiene un nivel intelectual o un nivel cultural no lo suficientemente preparado, incluso como ciudadano, por supuesto que va a permear un mensaje absolutamente equívoco. De manera tal de que, respondiendo a esa primera pregunta, ¿cómo vemos el caso de Colombia hoy día en Chile? Vemos como una policía que está actuando en forma indiscriminada, con abusos por todos lados, o por un gobierno que no ha sabido solucionar el problema, tal como lo decía don Rafael, y por una situación de un pueblo que lucha por injusticias que nadie ha sido capaz de solucionar. Esa es la mirada. Es la misma mirada probablemente que salió para Chile. Pero esto tiene su historia y eso es importante. Y esto sí yo puedo afirmar, porque los procesos han sido muy similares, o sea, absolutamente similares. Quien diga lo contrario no tiene argumentos como para poderlo rebatir. Carlos, por favor, me avisa cuando sea el tiempo, porque puedo estar todo el día hablando de este tema. Sí, señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este fenómeno, que curiosamente se ve interpuesto por la pandemia, no es un tema de hoy, ni de 2020, ni incluso del 2019. Es antes, es por ahí por 2018 más o menos. No quise tener los apuntes a la mano para no latearlo, sino que contarlo esto como una historia, para que sea más accesible, a que todos lo entendamos ante qué es lo que estamos. Esto nace incluso inspirado en la filosofía gramsciana, que es un comunista de comienzo del siglo pasado, que finalmente tuvo una visión, como la tienen muchos comunistas, tienen una visión que no tienen algunos otros políticos de otros sectores, y se dio cuenta de definitivamente que el poder por el poder es muy difícil en los tiempos actuales, sobre todo en el siglo que estamos viviendo, de poderlo obtener. El fin último de los sistemas es el poder, obtenido de una manera democrática, mediante elecciones democráticas, en pueblos democráticos por una parte, o por otro sistema, como ocurrió en el pasado. Recordemos que en nuestra América Latina hubo una época, la década de 60, 70 más o menos, en que todos los gobiernos eran militares, unos con justa razón, otros sin justa razón. Yo estoy, por supuesto, que en el caso chileno, en los por justa razón, que sería otro tema de explicarlo cómo y qué pasó. Pero por lo tanto, cuando yo me veo ante esa disyuntiva, y me doy cuenta además que el muro de Berlín cae sin disparar un solo tiro, no hay ni un solo tiro. El muro de Berlín cae de repente porque los de Alemania Oriental, los ciudadanos alemanes y orientales, se dieron cuenta que esta cuestión no funcionaba, su sistema político, y a un metro, separado por un metro que tenía ancho el muro, la cosa era totalmente distinta. Por lo tanto, un día alguien dijo: echemos bajo este muro. Cada uno se trajo un pedacito de piedra de recuerdo y se unió a la Alemania, y hoy día ven lo que es Alemania. Ante eso, ¿cuál fue la política? El poder no se puede. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que hay que hacer? Hay que generar una estrategia de manera de que ese gobierno que llega legítimamente al poder, elegido democráticamente por la mayoría de los pueblos, tiene que ser socavado, tiene que ser destruido hacia el interior. Al igual que el caballo de Troya, es como una estrategia griega en el fondo. ¿Y qué pasa en el caso chileno? Específicamente en el caso chileno, que no es tan distante allá. ¿Qué pasa primero? Previo a eso porque hoy día América Latina es una sola. Siempre hemos querido ser todos hermanos. Hay canciones que así lo hablan, de que somos todos hermanos en América Latina. Y hoy día estamos más hermanados que nunca, porque las comunicaciones así lo hacen, los transportes en vuelo. Uno podría ir a Buenos Aires, va en la mañana y vuelve. Ustedes pueden ir a Ecuador, van y vuelven en la mañana. Está así el mundo hoy día. Está totalmente unido, globalmente unido. Y aparte que las comunicaciones son instantáneas. De hecho, yo estoy sentado en mi oficina en Santiago y hay varios que están incluso de otros países aparte de Colombia. Entonces, ¿cuál es la temática? A comienzos de fines de 18 hay un acuerdo. Previo a ello, varios años atrás, no tengo la fecha exacta en este minuto, se firmó lo que se llamó el Foro de Sao Paulo. ¿Qué pasó con el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo agrupó a los gobiernos de aquella época de izquierda, para obviamente hacerlo fuerte y tratarlo que todos los gobiernos políticamente y en forma legítima intentan preservar su gobierno, o sea, continuar el gobierno, que haya un gobierno continuado, porque los gobiernos son cortos por el sistema de elecciones, lo que es natural y lógico.
Lo que no es natural ni lógico es el cómo. El cómo continuar una política de gobierno, indistintamente si sea buena o mala. Por eso es que están las elecciones cada cierto tiempo, para tener la posibilidad del pueblo en general de decir, ¿saben qué? Esto no me gusta, lo cambiamos. Ahí se forja una estrategia, ya fue 10 años atrás más o menos, pero esa estrategia falla por las acciones corruptelas que hubo específicamente en Argentina y en el caso brasileño. Eso desacreditó el sistema. Por lo tanto, tuvimos que inventar un sobrino del Foro Sao Paulo, que fue el Acuerdo de Puebla, que es a fines del 2018. Y de ahí se empieza a gestar una serie de situaciones por los antecedentes que uno tiene, que maneja, que conoce, y que muchos de ellos son públicos, de qué es lo que puede pasar en adelante. Y lo que puede pasar en adelante, estamos ya hablando de 2019, es primero formar las agrupaciones que se denominaron, porque yo lo leí también, leo mucha información de las que ustedes publican, estoy asociado a algunas a las asociaciones de ustedes, por lo tanto estoy interesado más o menos, no tanto como quisiera estar, de la realidad colombiana, pero también me llamó curiosamente la atención del término la mesa social. La mesa social es una agrupación de representantes de distintas fuerzas vivas que tiene la sociedad en general, que son las encargadas de organizar y representar en algún minuto a los gobiernos las legítimas demandas que se puedan tener. Hasta ahí, dicho ese discurso, suena como bien, suena bueno, bonito, democrático. ¿Cuál es el punto para el caso chileno? Que la mesa social que se forma en julio de 2019 está constituida por 125 agrupaciones distintas, de diversas naturalezas. Y hay dos puntos muy relevantes en esa mesa social que empiezan a entender o empiezan a dar motivos de cómo entender el fenómeno. ¿Y cuáles son esos dos puntos? Primero, de que en esa mesa social, más allá de las agrupaciones legítimas, pertenece además el Instituto de Derechos Humanos de Chile. O sea, un instituto de derechos humanos, que está obviamente para preservar los derechos humanos de todas las personas, pertenece a una mesa social. Y en esa mesa social, después hay una explicación de que no, que ellos no estaban como instituto, sino que eran algunos representantes del instituto que estaban como personas en el legítimo derecho de estar. Una explicación que por supuesto nadie la puede creer. Segundo punto relevante, y este obviamente que tiene mayor importancia y uno le va encontrando explicación a las cosas, 11 dirigentes encabezan la mesa social. De los 11 dirigentes que encabezaban la mesa social en Chile, estamos hablando de julio, 9 pertenecen al Partido Comunista. 9 pertenecen al Partido Comunista. Así se empieza a gestar esto. De ahí en adelante, en el caso chileno, hay una serie y en eso, a propósito de lo que decía Rafael, los servicios de inteligencia no en sé Chile, cómo resolver el tema de los poder servicios, legalizar. Un segundo, mi coronel, ya bloqueamos este micrófono. ahí. Ya, En el caso chileno, los servicios de inteligencia sí sabían medianamente, o medianamente tenían una visibilidad. Y lo digo porque yo trabajé en los servicios por una parte, en mis años cuando estaba en la policía, y es la misma labor que he continuado después, obviamente, en un área distinta. No tengo la facultad ni la facilidad que tiene un servicio de inteligencia para asumirlo. Con lo difícil que ha sido en Chile, porque en el caso chileno, indistintamente de la función que cumple cualquier servicio de inteligencia en el país, es un tema tabú que se ha perseguido durante más de 30 años, más de 30 años de gobierno democrático que llevamos, estamos con el mismo tabú, inteligencia igual tortura. Y mientras eso no lo cambiemos, esa es otra temática de otro lado. Pero en el caso chileno cobraba una mayor relevancia porque el propio servicio de inteligencia, a raíz y como consecuencia de procedimientos policiales desafortunados que tuvo Carabineros hasta el año 2019 fue la tercera policía mejor calificada del mundo. Era la tercera policía mejor calificada del mundo. Tiene 3 hechos que son fatales para Carabineros, en los cuales está trabajando hoy día los nuevos generales para poderla revertir, y yo creo que estamos por buen camino, porque yo lo veo sobre todo los carabineros jóvenes a los cuales uno le hace clase. Uno es un cauce de un fraude institucional, donde el propio carabinero lo investiga con un ministerio público y donde hay 126 detenidos que están detenidos. Yo les denominé en su momento a través de las redes sociales delincuentes con estrellas, porque la mayoría eran oficiales. Después, un caso de un procedimiento policial donde muere un comunero mapuche en la Araucanía, donde tenemos un problema que supuestamente también, y yo no diría que tan supuestamente está apoyado bastante por el narcotráfico y por la situación de la descendencia de las FARC colombianas.
Y el otro caso es un caso también policial, en que se ve involucrado un servicio de inteligencia, donde sí se implantan unas pruebas falsas en un teléfono de una persona que está siendo detenida, por lo tanto eso al ser descubierto desacredita todo ese procedimiento en el conflicto mapuche. ¿Qué pasa con eso? Y ahí es donde empiezan uno a buscar las reflexiones. Eso hace que el gobierno político de la época, que es el mismo gobierno que tenemos hoy día, ante una situación de esta naturaleza, y ahí es donde yo digo se miden los jefes de Estado. Más allá de que las personas estén identificadas, sean detenidas, sean imputadas, sean formalizadas y actualmente estén en el pleno proceso, sencillamente desarticula todo ese servicio de inteligencia. Lo eliminan, lo sacan, lo cambian todo. La crítica mía en aquel entonces, por eso estoy tratando de explicar el contexto en general, es de que una fuente de información de inteligencia o un agente de inteligencia no es cambiar una pieza por otra, no es cambiar el jefe de una unidad policial que está en una población, en una ciudad, en una comuna, por otro que llega a cumplirlo. No es así, porque tiene una historia de lo que es. Puede ser subversión, puede ser situación de corrupción, lo que sea, hay una historia, hay un lenguaje, hay una preparación, hay competencia y hay habilidades incluso personales para realizar eso. Entonces, cuando yo desarticulo eso, quedo ciego, sordo y mudo. Y como ciego, sordo y mudo, no me doy cuenta de que una situación tan simple, en el mes de septiembre del 2019, estoy diciendo ya, que yo la califico como simple, pero que no es tan simple, que es un grupo de estudiantes que durante todo un año se están ocupando ilegalmente un colegio, no hay clases durante todo el año, intentan quemar, en el mes de septiembre, la dirección de la directora del colegio, rector del colegio, que es el colegio más emblemático de Chile. Eso, en mi manera de ver, desde el punto de vista estratégico policial, fue una prueba en blanco. Que lo que es una prueba en blanco es medir qué es lo que va a hacer el enemigo cuando yo le tiro un anzuelo. A ver, ¿qué es lo que hace? Y resultó porque efectivamente se lanzan elementos incendiarios contra la profesora, contra la directora, porque la mujer que está en una sala, y el gobierno, la declaración del gobierno dice, estamos midiendo la intencionalidad del hecho. O sea, estamos midiendo la intencionalidad del hecho de un grupo de encapuchados entra en un colegio violentamente, armados con palos, con capucha y con todo lo demás, tienen elementos incendiarios donde está una señora, logra salir la señora, llegan los bomberos, apaga y el gobierno está midiendo la intencionalidad del hecho. Eso fue, yo creo, en el caso chileno, el gatillante. Parecido probablemente a los gatillantes que ustedes tuvieron allá. Previo a eso hay que recordarse que habíamos tenido, y sería muy largo explicar, habíamos tenido Perú, y ahí hemos tenido Ecuador, que tampoco nos podemos olvidar porque son parte de la misma historia. Y así nosotros llegamos al 18 de octubre, que el 18 de octubre es el estallido subversivo final, pero que partió el 5 de octubre. ¿Y por qué partió el 5 de octubre? Y por eso que retomo la importancia de las comunicaciones, porque el 5 de octubre, en el caso chileno, se produce el día 4 de octubre, se produce un alza de 30 pesos. O sea, 30 pesos, para que ustedes tengan una noción, es como 5 centavos de dólar, una cosa o menos de 5 centavos, tendría que sacar la proporción en este minuto, del alza del metro. Eso hizo de que ese mismo grupo de estudiantes, de lo que estamos hablando, porque esa es la organización que está detrás de esto, vulnere los torniquetes del metro. Pasa por encima del metro porque ellos dicen que es un abuso, que no era para ellos, porque ellos tienen un pasaje que es casi gratis, pero vulneran eso y el resto de la ciudadanía, y es aquí el punto de inflexión, celebra este hecho. Todo el mundo celebra este hecho. Dicen, lo que no pudieron hacer los adultos, lo hacen los jóvenes. Mi coronel. Lo que no pudieron, ¿sí? 2 minuticos. Ya, lo que no pudieron hacer, lo hicieron los jóvenes. Y eso hace de que las redes sociales y los diarios exploten a favor de este hecho. Eso duró exactamente 10 días en Chile. A los 10 días se produce la insurgencia el día 18 de octubre del 2019. Al segundo día, tal como señaló Rafael, el antecesor, quedan sin efecto 30 pesos y eso no paró nunca más. Resultado de eso, que es más o menos lo mismo que ustedes, ¿cómo se llama?, están viviendo, hubo manifestaciones en que participaron más de 5 millones de personas. Estoy hablando ya a un paralelo que le hizo la pandemia en el marzo del 2020, o sea, desde el 18 de octubre, desde el 2019, esto no tuvo ninguna detención posible, absolutamente ningún día, hasta que se declaró el estado de emergencia,
el día 18 de marzo del 2020. O sea, esta insurgencia la congeló medianamente, porque no totalmente, la pandemia. Resumen de ese tiempo: 19.284 eventos, 30.000 detenidos, 5.000 carabineros lesionados, 152 cuarteles de carabineros dañados totalmente, 544 ataques y cuarteles, 800 vehículos de carabineros de la policía dañados totalmente en un marco de 1.200. 26 muertos, de los cuales atribuidos a la acción de la policía solamente uno. 100 querellas del Instituto de Derechos Humanos, que está detrás de esto, de las cuales se acogieron 10. Y de las 10, 2 hoy día tienen con policías procesados. Entonces, cuando uno hace un marco general de esto, la pregunta, que me imagino será la segunda parte de esto, ¿para dónde vamos? Yo creo que está como bastante claro, porque tenemos un factor común, lamentablemente, con el caso de Colombia, por lo que ya lo he escuchado a ustedes. No soy yo quien calificar la acción política de los gobiernos extranjeros, pero es exactamente la misma, es exactamente la misma. La poca decisión de un jefe de Estado para tomar las decisiones que corresponden para respetar el primer juramento que tiene ante la Constitución, que es mantener el Estado de Derecho. Eso no lo ha hecho, porque se contraponen dos cosas. Digo, estoy de acuerdo en esto de mantener, restablecer el orden público, aun cuando obviamente van a haber consecuencias, es probable que haya consecuencias, o no hago nada, o me mantengo a la distancia, o me hago el simpático, como digo, con el enemigo, me hago simpático con el enemigo para controlar el desorden, pero finalmente voy a tener el desorden y la guerra, o sencillamente me acojo a la imposición externa, que no nos cabe ninguna duda ahí, a través de las Naciones Unidas respecto a los delitos de lesa humanidad. Ese es el terror de los mandatarios hoy día: terminar sus mandatos y ser condenados por delitos de lesa humanidad. Eso es, Carlos, porque tuve que ajustarme un poco al tiempo. Vale, sí, señor. Muchísimas gracias, mi coronel. Vamos a hacer una actividad, interactuar un poco con las personas que están aquí con nosotros. Creo yo que todos tenemos infinidad de cuestionamientos, infinidad de preguntas sobre lo que nos está pasando. Como lo dijo María Camila, la idea es que sean preguntas. Evitemos como hacer posiciones personales o juicios de valor, preguntas hacia los panelistas. Entonces, el que tenga alguna pregunta para los panelistas, por favor, utilicemos la opción de levantar la mano. Luis Guillermo nos colabora dándole el audio y nos dice a cuál de los tres panelistas le quiere hacer la pregunta. ¿Vale? Vamos a dar esa opción. Mientras ellos mientras miramos quién levanta la mano para la pregunta, yo tengo una primera pregunta y es para el doctor Rafael Nieto. Tomando los apuntes sobre la intervención de cada uno, doctor, tenemos un panorama claro sobre el pensamiento y creo que es un panorama que los tres coinciden en lo mismo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer el empresario? ¿Qué debe hacer el ciudadano del común? ¿Qué debe hacer la persona que está emprendiendo, el emprendedor, el que no tiene ese recurso para sostener estos emprendimientos con los paros, con la falta de oportunidad de trabajar, donde esta gente que está haciendo todo lo contrario es negarle la oportunidad a los que quieren trabajar? ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer? Porque todo esto puede desencadenar en un enfrentamiento civil entre unos y otros. Usted en su pregunta plantea una hipótesis que hace una diferencia importante con lo que ocurrió en Chile, muy bien relatado por el coronel Valdivia. Y es que en Colombia hay unas diferencias muy importantes en comparación con lo que en Chile ha ocurrido. ¿Cuáles son? Si bien puede haber alguna influencia menor del narcotráfico en el proceso chileno, en Colombia el problema del narcotráfico es el gran detonante de la violencia nacional. Y por tanto es además un factor que uno tiene que tener siempre en consideración. Yo no tengo la menor duda, por ejemplo, de que es el narcotráfico el que juega un papel decisivo en relación con los fenómenos de Nariño, Cauca y el Valle. Ustedes saben que 4 de los 6 enclaves de coca más importantes del país están en el suroccidente. 2 en el Putumayo, bueno,
Usemos uno solo en el Putumayo, el suroccidente del Nariño, Argelia y sus alrededores en el Cauca y la provincia del Naya en el Valle. Por supuesto, influyen decisivamente en el hecho de que sea en esa zona específica del país donde más problemas se están presentando. Hay una segunda diferencia muy importante y es que nosotros tenemos una historia de insurgencia y contrainsurgencia muy larga, de 60 años, mucho más profunda de lo que tuvieron que enfrentar en su momento los chilenos. Y una tercera es que en Colombia hay también una historia de autodefensas. Hay paramilitarismo y hay autodefensas. Y yo lo que creo es que si la ciudadanía mayoritaria, que es trabajadora, pacífica y honesta, finalmente se ve expuesta a la acción de los violentos sin que vea que el Estado está cumpliendo su tarea de protegerlos y de combatir a los delincuentes, a mí no me extrañaría que terminara de nuevo un proceso de rearme de un sector importante de la población, con la posibilidad de tener una confrontación muy parecida a una guerra civil, cosa que no iba a pasar y efectivamente no pasó en Chile. Aquí sí puede pasar. Yo creo que en eso también han medido mal las insurgencias y los dirigentes políticos de izquierda la situación colombiana. Ahora, la pregunta es muy pertinente y no es fácil de responder. Yo diría varias cosas. Uno, yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a organizarse y a coordinar respuestas en el marco de los frentes de seguridad ciudadana o figuras parecidas. Casa a casa, cuadra a cuadra, barrio a barrio, comuna a comuna, definiendo mecanismos de información, de cooperación, de respuesta frente a las amenazas. Repito, en el marco de los mecanismos ya existentes de coordinación y cooperación ciudadana con la fuerza pública. Hay que saber quiénes son los vecinos, hay que establecer mecanismos de comunicación, hay que establecer mecanismos de alarma, hay que buscar formas de respuesta comunitaria y hay que buscar, por supuesto, los canales y las coordinaciones institucionales con las fuerzas policiales fundamentalmente. Eso primero. Segundo, yo creo que en esa tarea la reserva de la fuerza pública termina siendo fundamental. Porque conocen mejor que el resto de los ciudadanos los desafíos y los problemas que se presentan en materia de seguridad y de orden público. De manera que yo creo que un motor fundamental de esta organización ciudadana tiene que ser la reserva. Tercero, yo creo además que es indispensable que y lo voy a decir con mucha claridad, me parece indispensable que las compañías de seguridad privada se articulen entre ellas, se articulen con la reserva activa, tomando además en consideración que muchos miembros de las compañías de vigilancia y seguridad privada vienen de la reserva, y se articulen también con los medios y con las comunidades. Y hay un tercer elemento que termina siendo muy importante. El cuarto es el accionar empresarial. Cuando uno habla de empresarios en Colombia, la gente tiende a pensar en los grandes empresarios, en los grandes grupos o conglomerados económicos con nombres propios. Eso es un grave error. Colombia es un país de empresarios, Colombia es un país de emprendedores, pero solamente el 0.5% de los empresarios en Colombia son grandes empresarios, solamente el 1.5% de los empresarios es mediano y el 98% son micro y pequeños empresarios, MIPYMES. Cuando uno habla de los empresarios tiene que estar siempre claro de que se está refiriendo fundamentalmente a ese 98% de empresarios, micro y pequeños empresarios que hay en el país. Esos micro y pequeños empresarios son los que están en mayor riesgo, porque los grandes y los medianos empresarios siempre tienen la posibilidad de liquidar algunas de sus inversiones, tienen parte de sus activos en el exterior, etcétera,
y probablemente pueden ir a vivir a otro país buscando unas mejores circunstancias o condiciones para no tener que sufrir lo de Venezuela, para dar ejemplos concretos. Pero el 98% de los empresarios y el 99.9% de los colombianos no puede hacer tal cosa. Y por tanto tiene que trabajar articuladamente para no dejarse arrebatar el país por los violentos y por una izquierda radical que solamente va a generar más desempleo y más pobreza. Luego, la coordinación de los empresarios termina siendo muy importante. Y el reconocimiento de que juegan un papel político en el mejor sentido de la palabra, no necesariamente para que haya empresarios que hagan política electoral. Quien no tiene esa vocación mal haría en meterse a semejante aventura que les puedo asegurar es muy ingrata y muy difícil. Pero sí que reconozcan que hoy no basta con la responsabilidad social empresarial, que hoy no basta con la responsabilidad medioambiental, las líneas de sostenibilidad empresariales, que hoy se requiere una conciencia de que lo que hay que proteger es el modelo político y el modelo económico. Si ustedes quieren, voy a usar una palabra que le encantaría a los marxistas, el sistema. Como lo que hay que proteger es la democracia como la conocemos, esa democracia republicana, esa democracia liberal, que con todas las fallas, sin embargo, es en la que hemos vivido y que es mucho mejor que cualquier otro modelo político que se haya conocido en la historia. Y por supuesto que es mucho mejor que las pseudos democracias que nos imponen desde la izquierda, que en realidad no lo son modelos autocráticos, autoritarios o abiertamente dictaduras. Y hay que defender también la economía de mercado, porque finalmente ha sido en economía de mercado que los países civilizados han logrado sacar a centenares de millones de sus habitantes de la pobreza y llevarlos a la clase media. Si no protegemos, si no hacemos la tarea de defender la democracia y la economía de mercado, estamos perdidos. Y eso lo tienen que entender los empresarios, que tienen que hacer política para defender el modelo. Lo normal en una democracia es que haya elecciones gobierno-oposición y uno escoge apoyar al candidato que va a asegurar la continuidad del gobierno de turno si uno tiene simpatías por tal gobierno, o escoge un candidato de gobierno de oposición si cree que hay que hacer un cambio y que no lo satisface lo que el gobierno de turno está realizando. Pero ocasionalmente en nuestras democracias las elecciones dejan de ser gobierno-oposición y empiezan a ser unas elecciones sistema-antisistema. Fue lo que pasó en el 98 con Chávez y miren ustedes lo que ha terminado por suceder en el país vecino. Yo creo que las próximas elecciones son unas elecciones sistema-antisistema y que hay que prepararse para todas las elecciones. Alguien dirá, pero usted ¿por qué no le preocupa una deriva más rápida en el modelo chileno? Porque es que Chile no tenía unas elecciones a portas como nosotros sí. Y creo que el hecho de que nosotros tengamos elecciones el próximo año va a hacer que la idea de una constituyente tenga muchas más dificultades para calar dentro de la opinión pública y que por tanto buena parte del juego político final decisivo que va a tener Colombia va a ser en ese 2022. Repito, en todo caso, los empresarios o entienden que se tienen que preocupar no por la fuente directa del dinero que ingresa a sus bolsillos, sino por el ambiente político y económico en el cual desarrollan todas sus actividades, o estamos perdidos. Y eso supone la defensa de la democracia, eso supone la defensa de la economía de mercado, eso supone la defensa el juego político democrático y civilizado con argumentos y no con violencia y vías de hecho, que terminan siempre por ser extorsivos, como lo demuestra el caso chileno, y que con mucha frecuencia consiguen doblarle el brazo a quienes, siendo una inmensa mayoría, finalmente terminan perdiendo la batalla por la debilidad en el liderazgo o por la incapacidad para la coordinación dirigida a despertar y hacer actuar esas mayorías silenciosas, trabajadoras y pacíficas que son la inmensa, repito, la inmensa mayoría en un país como Colombia. Esa coordinación y esa acción empresarial es fundamental. Tienen que además defender los modelos de responsabilidad social y lo que han producido en mejor bienestar para inmensas cantidades de colombianos, y tienen que hacer una tarea adicional para mostrarle a los colombianos su papel vital en la generación de empleo. Repito, hay que romper con la idea de que los empresarios son los grandes y los medianos empresarios. Los empresarios en Colombia
son los micro y los pequeños empresarios y generan el 82% del empleo del país. Esa tarea es indispensable. Y por último, termino diciendo que es también, en mi opinión, fundamental que seamos capaces de presionar al gobierno para que ejerza su función, cumpla su función constitucional de asegurar el orden y la seguridad para todos, para permitirle al ciudadano que cumpla sus tareas y sus oficios sin interferencias y pueda desarrollarse en cotidianidad sin poner en riesgo, sin poner en peligro su vida, su integridad física o sus bienes. Esos creo que son los distintos niveles y por supuesto, todo este esfuerzo necesita, y aquí retomo algo que puso sobre la mesa y hizo énfasis sobre ello el coronel Valdivia, todo eso pasa por unas estrategias de comunicación eficientes para precisamente señalar los vacíos, las debilidades, las contradicciones, las mentiras que hay detrás de la propuesta de la izquierda, mostrar cómo no ha habido modelo de izquierda que haya sido exitoso en la historia y que hoy no hay ningún modelo de vida que sea modelo que sea socialista exitoso ni en el continente ni en el mundo. Cada vez que el socialismo asume el poder solamente lleva a más empobrecimiento y a más desempleo y por supuesto también creo que pasa por una estrategia adecuada de comunicación tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales dirigidos a defender democracia, libertad y economía de mercado, que es lo que nos estamos jugando en el 22. Muchas gracias, doctor Rafael. Luis, por favor, regálame audio para María Camila. Activo, activo. Lo puede abrir. Puede reactivar por ella misma. Ya, Cami, ya pues, ya, listo. Listo, sí, señores. Yo le tengo una pregunta a mi coronel Valdivia y a Luis Guillermo en el tema un poco más económico. ¿Qué visión tienen ustedes del tema de inversión extranjera, la fuga de capitales nacionales, gente que definitivamente, como decían ustedes ahorita, quiere sacar su capital del país, y, tanto nacionales como extranjeros por esta situación y por una posible gobierno de izquierda en este país? Todos agarramos nuestras cosas y nos vamos, incluso los extranjeros también por la pérdida del grado de inversión de las calificadoras de riesgo de la semana pasada a Colombia. Si quieres, Luis, arranca. Bien. Bueno, María Camila, sin duda, cuando hay indicadores de un país seguro, pues es un indicador asociado a inversión. Lo que sí hemos visto en el país, de acuerdo a los informes del Ministerio de Defensa de la República de Colombia, es que los niveles de seguridad, la percepción, pues, ha venido disminuyendo. Tenemos una figura cóncava donde desde 2014-15 empieza a haber unas modificaciones al respecto de esto y sin duda lo que se está generando en este momento en el país pues trae una conclusión final y es aquí está complejo, está peligroso, nos debemos de ir. Hay empresas de alto reconocimiento que están en varias naciones del país que pues no estoy autorizado ahorita en este momento a dar su nombre porque públicamente no lo han hecho. Nos han reportado un serio abastecimiento en productos de panadería en los diferentes almacenes de cadena. Su planta pues está sufriendo una situación bastante compleja y como plan para darle continuidad a sus operaciones, los otros países han tenido que empezar a fortalecer el tema productivo como a nivel de nodos. Ya todos aquí en Colombia, la mayoría sabemos de lo de huevos quique, sabemos que se ha generado el sacrificio de varios animales, aves, y pues la finalización de muchos empleos. Entonces, la racha para Colombia es fuerte por su tema de pandemia, como lo dijo el doctor Nieto, venía muy bien controlada, un buen nivel de vacunaciones y demás, y con esta otra situación pues nos genera una parálisis donde es complejo poder continuar. Obviamente los pequeños, esa franja pequeña, seguiremos abatiéndonos en medio de todo este tipo de situaciones, pero es complejo desde cara hacia afuera, más
todas las noticias internacionales que se han dado en nuestra nación que no son positivas, por el contrario. Veía un diario ayer español, donde califican al país pues como un país de solo coca y de solo problemas. Entonces, pues son condiciones bastante difíciles. Efectivamente, para los empresarios en general, se están tomando serias decisiones. Las pérdidas son muy grandes en cada una de las operaciones que se tienen en todos los actores de lo que yo denomino la cadena de valor. Entiendas esa cadena de valor como la propia empresa, donde está la gente de carga, la gente de aduana, el transportador, la empresa de seguridad, todos esos eslabones que interactúan para construir lo que es la cadena de abastecimiento. Toda la cadena pues afectada y sin duda decisiones que ya se están tomando de cierres, de cancelaciones, de situaciones que muy seguramente pronto veremos ese golpe económico tan serio para la nación. No sé si con eso logré dar respuesta a María Carlos. Muchas gracias, Luis. Mi coronel Pedro, porfa, su visión sobre esta pregunta, su posición. Luis, regálame el audio, por favor, a mi coronel. Está habilitado, todos lo tienen habilitado. A la pregunta de Camila, indudablemente que el nivel de riesgo en Chile, al igual que en el caso de Colombia, bajó. Y bajó antes incluso, porque nosotros, antes de la pandemia, tuvimos los 5 meses de estallido, que ya lo comentamos ampliamente. Ahora el punto es de que efectivamente pareciera ser un secreto a voces que hay capitales que están saliendo de Chile, producto de la inestabilidad, y hay una suerte como de espera, en el fondo de espera a ver qué pasa. Se esperó primero el resultado del acuerdo de paz después del acto insurgente. Ese acuerdo de paz significó hacer un plebiscito, ese plebiscito se postergó, se siguió esperando, la parte empresarial, se juntó con la pandemia, empezó a aumentar el desempleo, superamos los dos dígitos, bien digo, en un país que llegó casi a estar en algún minuto a pleno empleo. O sea, es una tremenda diferencia. Y ahora está la situación, después se esperó el resultado de la constituyente, que yo creo que nadie se esperaba, porque ese acuerdo de paz indicaba de que algún sector de la derecha chilena especialmente esperaba tener a lo menos un tercio de la votación para poder objetar determinados artículos, un tercio que no logró. Por lo tanto, hoy día está desatado a las manos de lo que se ha llamado la lista del pueblo, que no está integrada justamente por partidos políticos y se ha entendido como un rechazo a los partidos tradicionales. Eso en términos generales. Se ha sumado, y por otro lado, yo diría que en algún minuto, hasta antes de la primera vuelta del caso Perú, con Fujimori y con Castillo, todo indicaba que, especialmente ustedes saben que Chile vive fundamentalmente en base a la minería, y estaba como al aire de que las grandes inversiones mineras se desplazaban un par de kilómetros hacia el norte, hacia Perú. Eso se estancó obviamente porque nadie tampoco esperaba el resultado que iba a tener la elección de Perú. Por lo tanto, ese indicador de lo que pasa en Perú en 2 semanas más, creo que en la segunda vuelta, también va a tener una incidencia en el caso chileno, y ahí vemos que todo esto es global, porque de acuerdo a ese resultado veremos dónde dónde va a estar el país menos riesgoso, en este caso, no el más seguro, sino que el menos riesgoso para poder continuar. En el caso chileno, el proceso constituyente es un proceso complejo porque indudablemente, si bien es cierto, se requería una adecuación a la constitución que teníamos, nadie que piense medianamente en forma inteligente pudiera pensar de que el resultado que iba a tener lo que estamos viviendo iba a ser el que resultó. Porque hay mucha gente que no está lo suficientemente calificada incluso, y ya incluso con haber obtenido algunas mayorías ha hecho grandes aspavientos de situaciones que ni siquiera son parte de la pandemia. Por lo tanto, la inversión en el caso chileno es una situación que está bastante compleja, y yo diría compleja. Y ahí también hay un tema que un poco tocó Rafael, en el sentido de que Chile, aun cuando tuvo esta crisis social, y aun cuando en el caso de la pandemia es evidente el resultado y el manejo que se ha hecho en la pandemia, la inversión que se ha hecho, el segundo país del mundo con más personas vacunadas por per cápita, por lo tanto, habían recursos como para eso. Ahora, esos recursos en su determinado momento, probablemente, uno no es analista político, no es analítica de situaciones de seguridad más que todo, pero probablemente a raíz de lo que ha ido ocurriendo con el tiempo,
pudieran haber respondido a decisiones políticas previas, anteriores, no a las de ahora. Hay un acuerdo político, por ejemplo, les doy un simple ejemplo de lo que es la situación económica en Chile. Hace un año atrás se tomó un acuerdo en este intento de acercamiento que hace vanamente el gobierno con el Congreso, de ir con 12.000 millones de dólares en ayuda a los sectores más necesitados, en un periodo de 2 años, 2 años. Eso hoy día lo cambia el propio gobierno, y ofrece esos mismos 12 millones de dólares en un periodo de 2 o 3 meses. Y el Congreso le dice que no. O sea, aquí ustedes a simple vista ven que ya no es una situación, tal como también lo comentaban ustedes anteriormente, no es que yo, tienes este problema, te lo soluciono, tienes este otro problema, te lo soluciono, no. Aquí hay una irrupción. Y con esto termino y redondeo, porque esa irrupción, cuando yo inicié la presentación en la vuelta anterior, hablé de la teoría gramsciana. Y esa teoría gramsciana habla de socavar los estados. Ese fenómeno de socavamiento de los estados es lo que le está pasando a la Policía Nacional de Colombia hoy día, es lo que vivió Carabineros, porque las policías son efectivamente el pilar que tiene el Estado. Estoy hablando del Estado, no del gobierno, son transversales a los gobiernos, para sostener el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho obviamente es lo que sostiene la democracia, de lo contrario los países no se pueden desarrollar. En raya para la suma, o a manera de resumen, la situación económica en Chile, aun cuando con el beneficio de Dios que ha tenido un alza en el cobre en los últimos 2 meses, permite sostener aún situaciones económicas que pudieran paliar el nivel de cesantía que se produjo, con bastante más ayudas que al comienzo. Es absolutamente inestable a mi manera de entender de aquí a lo que viene para adelante, y particularmente con el resultado de las elecciones del mes de noviembre. Listo. El tema es muy amplio, ¿no? Yo creo que es un tema para tratar en una charla de 1 hora, es bastante difícil, pero por lo menos iniciamos con un panorama. Creo yo, señores, que sería bueno como hacer una segunda parte de este mismo conversatorio, donde empecemos a redondear y a sacar conclusiones de hacia dónde vamos y de lo que podemos hacer. Si los señores panelistas me lo permiten, los invito a una segunda charla, a un segundo conversatorio donde empecemos a darle cierre y de pronto oportunidades a las personas que nos escuchan de generar acciones y de generar un pensamiento analítico como lo que hicieron ustedes, porque todos con datos claros sobre lo que está pasando y con conocimiento de causa, empezaron a generarnos un pensamiento diferente. Yo creo que a partir de este conversatorio tenemos que empezar a generar nuestro propio pensamiento y nuestras propias decisiones. Si ustedes me lo permiten, yo los vuelvo a invitar a una segunda conversatorio donde cerremos esta primera idea y donde demos unos conceptos más ajustados. No sé qué opinan ustedes. Cuenten conmigo, yo agradezco muchísimo la invitación y le agradezco a Luis Guillermo y al coronel Valdivia que me hayan acompañado en este panel. He aprendido muchísimo. Déjenme, antes de retirarme, agregar simplemente lo siguiente en la línea de la pregunta de María Camila. Si no hay seguridad, el empresario no invierte. Seguridad física y seguridad jurídica. Cualquier empresario no invierte. Eso lo que genera la seguridad es confianza. Confianza de que va a haber unas reglas de juego en virtud de las cuales el emprendimiento tiene unos chances de éxito más o menos definidos por el inversionista. Y cuando me refiero a los inversionistas, no me refiero a los inversionistas extranjeros a los que tú hacías referencia, María Camila. Lo digo de nuevo en general. Yo, permítanme que insista, creo que es un gran error centrar la discusión económica en las grandes empresas o en la inversión extranjera. Ese es un error. Es que por esa vía hay un reflejo de una situación personal de un empresario mediano o grande, pero no hay una adecuada comprensión de lo que está pasando para la inmensa mayoría. Hay que hablar en términos que sean comprensibles, entendibles y reflejen la realidad de los micro y los pequeños empresarios. Eso es lo que tenemos que reflejar.
Por supuesto que la inversión extranjera sale golpeada, perdimos el grado de inversión. Hay muchos fondos de inversión que no pueden quedarse en países que hayan perdido grado de inversión. Y hay otros que hubieran podido venir, que tampoco pueden venir porque perdimos el grado de inversión. Hubiéramos podido estar aprovechando, con el cariño que le tengo ya a los chilenos y a Pedro, la crisis chilena para traer para Colombia inversión chilena e inversión extranjera que probablemente va a salir de ese país y que hubiera sido sumamente útil en Colombia, y que yo veo que en las circunstancias actuales, salvo que se recupere verdaderamente el orden y la seguridad, no van a llegar. Lo estamos perdiendo. Además va a haber fuga de capitales, no tengo la menor duda. Sé de muchos empresarios que decidieron suspender sus inversiones en Colombia, no estoy hablando solamente extranjeros, precisamente porque las reglas de juego no son claras. Y eso está pasando en todos los niveles. La gente empieza a ahorrar para prepararse para momentos más difíciles, no invierte, y eso se traduce en una caída de la dinámica económica. Nosotros no veníamos haciéndolo mal en este primer trimestre del año. A marzo crecimos un 1.1%. 1.1 no es mayor cosa, pero significaba que habíamos salido de la recesión que nos había dejado el año pasado y que empezaba el rebote. El crecimiento del consumo de los hogares a marzo era del 8%. La caída en la primera quincena de mayo es del 12%. Estamos perdiendo en este mes de mayo todos los avances del primer trimestre del 2021. Eso les da una buena idea del terrible impacto que se está generando por cuenta de los paros, los bloqueos y las protestas. De manera que, repito, yo creo que la primera prioridad tiene que ser orden y seguridad, y a partir de ahí podemos volver a pensar en cómo vamos a reconstituir la economía. Además, teniendo un problema fiscal mucho más grave que el chileno, la economía chilena ha crecido, además tradicionalmente mucho mejor que la nuestra. Chile estaba alcanzando ya el nivel de un país en desarrollo. Vamos a ver qué le significa este salto hacia atrás. Nosotros somos mucho más débiles, mejor que el grueso de los países de América Latina, sí, pero bastante atrás de Chile. Bueno, pues digo, nosotros estábamos en un problema fiscal previo, vamos a agravarlo seriamente y, repito, aquí al final los más perjudicados son la inmensa mayoría de los colombianos, que ni puede pensar en irse, repito, esa no es su realidad. El 99.9% de los colombianos no se puede ir, se tiene que quedar, y que va a haber más desempleo y más pobreza. Y es por ellos los que tenemos que trabajar. Muchas gracias a todos. Cuenten conmigo para una próxima reunión. Acepto con mucho gusto la invitación y muchas gracias por la paciencia. A usted, doctor, muchísimas gracias. Y claro que sí, ya terminando esta, organizaremos un próximo, porque creo que es un espacio donde muchos quedamos con incógnitas que queremos solucionar, y pues ustedes son personas que nos pueden ayudar muchísimo a solucionar esto. Dejamos en el chat una encuesta, les agradecemos los que por favor nos puedan ayudar a contestarla. Eso es para que podamos invitarlos de manera directa para el próximo conversatorio. Muchísimas gracias, mi coronel Pedro. Como siempre usted apoyándonos, queriendo tanto a nuestro país, estando al lado de nosotros. Conozco su trayectoria, conozco su profesionalismo, Dios lo bendiga. Lo mismo, Luis Guillermo, gracias infinitas por este apoyo hacia este conversatorio. María Camila, me gustaría que cerraras. Luis, ¿me le regalas audio a María Camila, porfa? Y me gustaría que cerraras. Y estamos pendientes, por favor, entonces, por nuestros grupos y redes sociales, vamos a montar el video completo de esta actividad, y adicional vamos a hacerles la nueva invitación para el segundo conversatorio. María Camila, por favor. Muchas gracias a todos por su participación. Como decía Rafael, Luis Guillermo y el coronel Pedro, hay que seguir trabajando por este país, haciendo las cosas que nos toca hacer. Esperemos este año comience a pintar mejor, las perspectivas sean mejores. Muchas gracias a todos también los que nos escucharon. Esperamos que nos puedan acompañar en futuras ocasiones. Esperamos que hayamos aprendido todos algo y hagamos una buena reflexión de estos temas que solo nos recuerdan que lo que debemos hacer para salir adelante es trabajar. Muchas gracias.